Hola a todos, estamos con la prestigiosísima Diana Mondino, economista, amiga, y en una nueva charla del Club de los Viernes, una charla que teníamos pensada hace mucho tiempo con Diana, nos interesa muchísimo su opinión, su trabajo, pero esta semana justo nos cayó, así, del cielo, un tema muy coyuntural, que no sabemos cómo va a seguir cuando se escuche esta charla, que es la intervención, estatización, no sé, expropiación, no sé la forma que va a tomar, no sé si alguien lo tiene claro, de una importante empresa agroexportadora argentina que se llama Vicentín. Entonces, le voy a preguntar a Diana cosas de Vicentín, pero en que en realidad no le quiero preguntar sobre Vicentín, le quiero preguntar esto como ejemplo del país, como idea y como metáfora económica de nuestro país. ¿Cómo va, Diana? Gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal, Karina? Mira, realmente es una metáfora excelente por muchísimas razones. Tenemos una confusión en lo que representan las instituciones, en donde el Poder Ejecutivo anuncia que va a tomar ciertas decisiones de una empresa que está en lo que en Argentina llamamos convocatoria, que es bajo una tutela judicial, que lo va a enviar al Congreso, pero en donde simultáneamente también ya envía interventores a la empresa sin esperar a ver qué dice el Poder Legislativo. Entonces, el Poder Ejecutivo supone que el judicial no importa y supone que el legislativo le va a dar la razón. O sea, ahí ya tenemos un problema institucional muy grande. Exacto. Tenemos otro problema importante aquí, que esa es una empresa que en este momento está en dificultades financieras, y entonces lo que estaría ocurriendo es que se están socializando las pérdidas, ¿no? O sea, ellos pierden, lo pagamos entre todos los argentinos. Independientemente que la empresa ya... ahí porque me interesa mucho el explicar qué es socializar una pérdida, o sea, ¿de dónde va a salir la plata esa? Sale de todos los argentinos. A ver, la empresa asume compromisos que por diferentes motivos que desconozco no ha podido pagar. Obviamente sus acreedores están preocupadísimos. De estos acreedores, el 75% son distintas instituciones financieras de Argentina y el mundo, o el fisco, pero 25% son productores agropecuarios. Y la verdad que esos productores agropecuarios, si no cobran, están en un problema. Todo el mundo, si no cobra, está en un problema, pero particularmente el productor, porque no tiene cómo seguir trabajando. Claro. Y entonces, para que esa empresa pueda pagar sus deudas y eventualmente el productor cobrara, o eventualmente los bancos cobraran, 75% que no son productores, entre todos los argentinos vamos a pagar. Entonces es un concepto que, digamos, solamente se podría justificar en el caso de que fuera algo crítico que de otra manera no puede, que fuera vital para funcionar. Y lo bonito de esto es que realmente no hay una comprensión de que efectivamente el sector en el que está Vicentín es vital para Argentina, porque es el sector que exporta, y en particular el polo agroindustrial y el polo aceitero del que forma parte Vicentín es el mejor del mundo. Es el más grande, es el más eficiente. Sin embargo, ese argumento no se ha utilizado en ningún momento, y ya vuelvo a tu pregunta, pero ya que estamos, al contrario, lo que se ha usado como argumento es una frase de soberanía alimentaria, que no tiene ningún sentido en este caso. A ver, me cuesta creer que la soberanía alimentaria sea relevante en un país que a su vez exporta alimentos, pero aunque no los exportáramos, sino que los importáramos, basta que vos tuvieras suficientes recursos generados en cualquier otra actividad, podrías comprar los alimentos. Pero aquí estamos hablando de algo que se exporta, quiere decir que tenemos más, pero además es algo que se exporta que no consumimos los argentinos, o por lo menos no consumimos en esa gran cantidad. Esto es biodiesel, es aceites, es harina de soja, es pienso para pollos y chanchos, o sea, es alimentar otros alimentos. Vos podrías decir, bueno, claro, a ver, podrías dedicarse en Argentina y que fuera consumido en Argentina. Y pensemos que si alguien lo exporta, es porque está teniendo mejores condiciones afuera, porque le pueden comprar la cantidad que produce o a mejor precio. Si fuera soberanía y fuera dedicado al mercado interno, quiere decir que estaríamos obligando a la empresa a vender a menor precio del que hasta ahora ha podido vender al exportar. Y si era una empresa que estábamos en dificultades, y encima la obligas a vender a menor precio, pues tendrá
más Más dificultades. pérdidas, claro. Entonces, el concepto no tiene sentido desde el lado que lo mires, o sea, porque no es algo que comemos, porque no tenemos un problema de necesidad de ese tipo de cosas, porque la soberanía no se maneja de esta manera, y porque hay un problema estructural, económico, financiero, dentro de una empresa que tiene pérdidas y que por eso está con, no sé si tiene pérdidas, tiene problemas de liquidez, por el cual no ha podido pagar sus deudas, estaríamos entre todos haciendo. Ya que estamos, a ver, Argentina no está pudiendo todavía cerrar la negociación con sus acreedores en dólares. Uno de los puntos en discusión, hay varios, pero uno de los puntos en discusión que desde que Argentina no paga, pues han ido transcurriendo intereses. Y Argentina dice que no los reconocería. Hasta el primer momento de pago, los intereses de ese periodo de tiempo quedaría sin reconocer. Entonces los acreedores dicen, bueno, no, reconoceme esos intereses, no me los pagues ahora, pero dame algún tipo de papel, un bono, que diga que en algún momento, de alguna manera, me lo vas a pagar. Y hasta ahora son unos 530 millones de dólares, si no estoy confundida en los números, y por esos 530 millones no podemos, y otras razones más, no avanzamos en la negociación de la deuda, y resulta que ahora el Estado asumiría 1.350 millones de dólares más. Voy a recapitular parte de lo que dijiste. Tenemos una empresa cuya problemática financiera no sabemos si es que tiene pérdidas o que tiene un problema de liquidez, pero pidió en los últimos años una enorme cantidad de dinero a bancos nacionales, que ese es otro tema. E internacionales. Claro, sí. Nacionales e internacionales. Que es un tema que te quiero preguntar después. Esa empresa entra en un concurso, digamos, está judicializado esto, con lo cual tenemos ya a la justicia interviniendo en esto. El gobierno, de pronto, desconoce todo ese trámite y, como excusa a los argentinos, nos dice que va a rescatar, porque estas son sus palabras, a rescatar a la empresa, sin decir exactamente lo que vos estás diciendo. ¿Qué es esa empresa? ¿A qué se dedica? Porque si lo pensamos desde el punto de vista del discurso del presidente, es como que tenemos un montón de trabajadores juntando el grano con sus manos que se van a quedar sin nada y entonces ellos agarran y los rescatan y les van a pagar el sueldo. Digamos. Es muy simplista la explicación que obviamente que nos ha dado el gobierno. Sí. Y además te dice, bueno, y con eso voy a lograr soberanía alimentaria. Entonces me parece tan importante lo que estás diciendo de que en realidad hay un problema de acreedores que no están cobrando de Vicentín, que no son la mayoría productores. De todas maneras me parece que hay una desigualdad ante la ley, porque hay otras agroexportadoras que sí le pagaron con mucho esfuerzo a sus productores, entonces ¿por qué el Estado rescata a una y no ayuda a otras, no? Y todo esto es que acá al discurso, a la retórica, a la narrativa de la soberanía, porque con la soberanía medio que limpiamos y acomodamos y emparejamos todo. Sí, pero a ver, saquemos las palabras. Acá hay muchos temas. Obviamente, el señor que produjo soja, que tuvo que insumir una enorme cantidad de costos y no se lo pagan, ese señor está en un problema muy serio, genuinamente. Los bancos que prestaron, hay que ver también si esto es una prefinanciación de exportaciones, si esto es para la construcción de las enormes plantas que tienen. El tema de la justicia efectivamente no avanzaba, pero no nos olvidemos que estábamos con la cuestión de la pandemia y una feria judicial eterna. 3 meses de y con lo cual, aunque hubiera querido la persona que esté a cargo de este juicio, creo que es en Reconquista Santa Fe, no podría haber avanzado. Hay quienes dicen que la empresa actuó, fue fraudulenta, hay quienes dicen que no, que eran señores, tercera generación maravillosa. Desconozco completamente la situación de la empresa y aunque la conociera, no corresponde, no es el concepto de lo que tenemos que ver ahora. No es lo que estamos preguntando. Exactamente, entonces, la empresa puede ser buena, regular o mala, pero sí nos interesa saber, si la empresa tenía un problema solamente de liquidez, es cuestión de darle más plazo. Si la empresa tenía un problema de solvencia, que es que realmente no va a poder pagar, ¿qué estamos comprando a los argentinos? ¿Con qué nos estamos quedando? ¿Nos estamos quedando con algo que los pasivos son mayores que los activos? No sería muy inteligente desde el punto de vista de Argentina quedarnos con eso. Cuando han sido todas las expropiaciones anteriores, Leones de So con Aguas Argentinas, YPF, Aerolíneas, siempre el argumento es que era un problema de que no crecían todo lo que podían crecer. Bueno, en este caso la empresa ha crecido mucho, demasiado. Hay un consenso en que ha sido así.
Pero, de nuevo, no estamos valorizando lo que significa, a su vez, ser exportador. En el mundo, a lo largo de los años, se han ido concentrando este tipo de actividades en especialistas. La gente que hace trading de granos no hace de aceite, no hace de petróleo, no hace de cobre. Sí. O sea, hay que saber del tema, hay que entender, hay que tener un grado de capacitación extraordinario. Los precios de estos productos se manejan internacionalmente, el famoso mercado de Chicago, el CBOT, en donde ahí se transan este tipo de un precio que es absolutamente transparente para todo el mundo. De ese precio, cada uno tendrá que restar sus propios costos de transporte, sus costos operativos, etcétera, y verá si le da negocio o no le da negocio. Hace muy pocas semanas hemos visto que para el petróleo, cierta calidad de petróleo de cierta forma de entrega, el precio fue negativo. Exacto. ¿Okay? O sea, varía muchísimo en esto. Entonces, me cuesta creer que una empresa que se ha especializado en esto, que lleva 3 generaciones trabajando en esto, que hay enormes y fuertísimos competidores nacionales e internacionales trabajando en Argentina, alguien que vaya del gobierno pueda hacerlo. A ver, yo soy muy amiga tuya, si te ponen a vos a manejar esto, no hay ninguna chance de que lo puedas hacer con el grado de éxito necesario para que esto funcione. Y ahí te quiero Pero suponga más coyuntural. ¿Qué es una expropiación o qué es una estatización? ¿Qué hace el Estado yendo a manejar una empresa? Bueno, a ver, obviemos todos los problemas estos institucionales de poder ejecutivo, legislativo y judicial, mezclando todo. Obviemos que tenemos un sector ultra específico, y repito, es el mejor clúster del mundo, Vicentín es uno de los miembros de este clúster, con lo cual, sí, que digamos, estabas son el especificando, Apple, se bueno, necesita una hiperespecialización, claro, y altísimo grado de conocimiento para ser competitivo en ese sector en el mundo. exacto. Y ahora se lo estamos el dando Apple o a... el Amazon. Exacto, exacto. En ese mercadito es uno de los muy buenos. Evidentemente ser bueno no ha sido suficiente, porque no están con problemas financieros y no han estado pagando ya desde hace unos meses. Entonces, una expropiación significa, esto tiene utilidad pública, el gobierno lo toma, por ejemplo, necesita hacer un camino, una autopista, pues expropia los terrenos por donde va a pasar, o se necesita hacer una ampliación de un hospital, se expropian las 5 casas que estén alrededor. Entonces, esto es una utilidad que todo se va a recibir, se indemniza a los que han perdido sus activos, con una tasación que en Argentina en este momento, después voy a ese tema, es muy compleja, se me acordar de que hablemos de eso, y entonces se le entrega dinero al dueño de esos activos para que el Estado pueda utilizar, con el fin que sea una autopista, un hospital o lo que venga, esos activos. Está arreglado en nuestra Constitución Nacional, está en todos los códigos argentinos. Entonces no nos podemos saltear eso tampoco. ¿Cuál es la utilidad pública que tiene una empresa que produce biodiesel? ¿Por qué no una zapatería? ¿Por qué no una ferretería? Entonces, ¿qué es lo que hace tan importante? Me decía, no, el sector externo es muy importante. Bueno, el sector externo es muy importante, indudablemente. En Argentina es el camino de salida que tenemos para salir de este marasmo de problemas que tenemos. ¿Cuál es la mejor manera de manejar ese sector internacional? Veremos. Y aquí te agrego un tema más. Esta hiperespecialización en el mundo, que ya te digo que el que hace lana no hace cobre, el que hace el mercado de microchips no está haciendo carcasas, exactamente. Son muy especializados. Son mercados pero además que requieren una necesidad financiera muy grande, muy grande. En particular, el mercado agroexportador de esto tiene un margen así de chiquitito. Ese margen muy pequeño, ¿qué quiere decir? Que compraste a 98 y vendés a 100. Y estoy siendo generoso con ese margen de 2%. Vos decís, bueno, 2% no es nada, porque de eso tiene que pagar todos sus costos y tiene que pagar todos sus impuestos. Bueno, pero como lo hacen miles y miles y miles de veces, bueno, es probable que la empresa pueda ser rentable. Pero aquí, primero tenés que tener los 98 para poder vender a 100. Entonces, la espalda financiera es enorme. Parte, desconozco cuánto, pero gran parte del endeudamiento de Vicentín es lo que se llama prefinanciación de exportaciones. Ajá. Toda empresa que exporta necesita este tipo de financiación. No me importa que exportes carteras a Perú o chía a Holanda. Vos necesitas, para generar tu producción,
hacer todo lo que haga falta y se lo mandás a un supermercado en Holanda, a un feedlot en China o a un productor de algo en Taiwán. Cuando se lo estás viendo, el señor no te paga instantáneamente. Tiene que hacer una serie de pasos. Para un quien nos tiempo. escuche, Entonces, necesitas un enorme capital. No solo necesitas un conocimiento muy específico que no se consigue en 2 minutos, ni se consigue agarrando cualquier persona militante de un partido político, o sea, no se fabrican como chorizos las personas capaces de hacerse cargo de esto para que funcione bien, para quebrarlo cualquiera. claro. Sino que además necesitas muchísimo capital y muchísimo capital disponible, o sea, no va a estar mañana, no te lo devuelven, no es que compro, vendo y con esa plata que me dan, saco mi ganancia, voy y compro de vuelta. No funciona así, no es el papel del almacenero. Estás permanentemente comprando y vendiendo. Una vez que se armó la rueda, ya alguien, de algún lugar sacaste los fondos la primera vez, y armaste una rueda. Esos fondos de la primera vez han sido la inversión de esta empresa o de cualquiera de las otras que están en el mismo sector, y son las financiaciones que te entregan los bancos para prefinanciación de exportación. Como esta empresa en particular es un proceso prácticamente continuo, todos los días están produciendo, haciendo el crashing y vendiendo, este pasivo que tiene la empresa es un pasivo de lo que en finanzas llamamos pasivo permanente. Lo que la empresa necesita y debe tener es la capacidad de pagar los intereses sobre ese capital cuando es un banco, y eventualmente cuando el banco A le pide que le vaya pagando, pues recontrata con el banco B y con la plata de uno le paga al otro. Distinto es al productor, el que le tiene que pagar toda su producción, porque ese productor no necesariamente va a tener próxima cosecha. Si la tiene, no necesariamente se lo van a vender a ellos. Entonces el problema importante aquí es efectivamente pagarle a los productores. Pero hablar de la deuda bancaria en sí mismo es algo que en el correr de los negocios debería ser posible de pagar. No el capital, sino los intereses. Al expropiarse, al cambiarse las condiciones del crédito, yo no sé si entonces las obligaciones financieras de esta empresa van a ser solo con sus productores, más intereses y alguna amortización de capital, o pasa a caer toda la deuda. Pasa que tenga que pagar los 1.350 millones. Y ahí lógico sería que tuviera que pagar una cifra notablemente menor. Entonces, Argentina en principio está asumiendo una deuda importante, y ya te digo, no estamos pudiendo pagar la deuda soberana y nos vamos a enganchar con esta, pero funciona. Y esto es muy interesante porque, digamos, yo entiendo que cuando un presidente habla, tiene que hacer un lenguaje muy llano, etc. Pero en vez de explicarnos a los argentinos la enorme importancia que tiene el sector agroexportador, en vez de apalancarlo, de ayudarlo, en vez de hablar con los otros competidores, decir, muchachos, me ayudan a manejar esto entre todos, etc., al contrario, pareciera que se estaba intentando separar a la empresa del resto. Supongamos que la gestión fuera exitosísima, que realmente la nueva intervención haga las cosas mucho mejor que los anteriores, que no fuera un país quebrado, que no fuera un país con déficit el que está tomando esta empresa, sino que fuera un país que tiene enormes recursos para poder manejar esto. Y supongamos que tuviera la gente apropiada para manejar esto. ¿Cuánto le pagás a la empresa en la expropiación? Claro. Porque lo que vale una empresa es el valor de sus activos, o sea, el galpón que tenía, o vale el flujo futuro de sus negocios. Entonces, en una empresa vos decís, es el valor futuro de sus negocios más el valor de salvataje de los activos. O sea, el galpón no lo necesito más, lo vendo por $1, por $1.000.000. ¿Cómo me dirías cuánto vale un activo tan hiper especializado como es una fábrica que hace crashing o biodiesel o no sé cuál de todas las cosas en un lugar bastante particular de Argentina como es Reconquista? O con las cosas que hay en Puerto Rosario. ¿Cuánto vale? ¿Vale el balance? No tenemos ajuste fiscal. ¿Vale la evaluación fiscal? Y todos sabemos que dicen cualquier cosa, porque en realidad les interesa mucho más modificar la tasa que se cobra de evaluación fiscal que el valor intrínseco. ¿Vale lo que cada acreedor ya se ha hecho ese proceso? ¿Vale lo que acababa de vender un pedacito de una compañía? 17% para que suma la mayoría a alguien. Todos sabemos que el último 1% de una compañía vale más
que el pedazo anterior. Que se negoció antes. ¿Cómo haría el Estado para saber cuánto vale esta empresa y cuánto debe pagar? Y ahí entramos en un tema muchísimo más resbaladizo, que es, ¿la empresa eran buena gente o hicieron un fraude? No lo sé. Si era buena gente, corresponde que le paguen. Y si hicieron un fraude, van a hacer todo tipo de chanchullos para conseguir que les paguen más todavía de lo que valía la empresa. Sí. Entonces, ya tenemos en cualquier... sobrada experiencia nosotros con el caso con las idas y venidas de lo que nos salió YPF. O y el Aguas caso de Argentinas, no te Aerolíneas, olvides, y Aerolíneas, no te olvides, Chicones, no te olvides, así hay varias. Pero de nuevo, en todas partes del mundo, ¿cómo identificás el verdadero valor con el cual habría que indemnizar? Entonces, Argentina está asumiendo una deuda por una empresa que no necesariamente es empresa en marcha, porque no sabes cuando le pagues a los proveedores actuales, ese proveedor actual va a seguir pagando. Bueno, entonces, perdón, resumiendo para no entrar tanto en este caso, demuestra un desconocimiento muy importante del funcionamiento genérico del principal negocio argentino. O sea, tenemos autoridades que no tienen por qué tenerlo, pero digamos, cuando se pusieron a estudiar este tema, tal vez deberían haber profundizado de cómo funciona el sector particular en el que está funcionando esta empresa. Tenemos una posible promesa de pago, si esto avanza, de un país que no está en condiciones de pagar, que le está diciendo a otros acreedores, a vos no te puedo pagar. ¿Cuánto más contentos estarán los productores agropecuarios de que ahora, si Vicentín quería seguir, le iba a tener que vender algún pedacito de sus múltiples empresas a alguien, que con eso cobrarían, versus que ahora que van a recibir, nadie sabe cuándo ni cómo, un papelito del Estado. Con el agravante, te interrumpo un segundo ahí, de que, poner que yo soy uno de los productores que a quien Vicentín le debía, y ponerle que logro cobrar una parte en bonos, o andás a ver, fenómeno. Hasta ahí, yo no le vuelvo a financiar al Estado, porque ahí sí que sabes que cuando te paga, estamos en pleno default. Entonces, esa rueda de la que hablabas, ponerle que salves la ropa y decís, bueno, está bien, lo que me debían lo cobro más o menos como puedo y apoyo esta situación porque creo que el Estado es más seguro que me pague que una quiebra de Vicentín. No tengo idea. Claro, pero por eso, el punto es... ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue la ruedita? Porque yo después, productor, no le vuelvo a vender al Estado. Ya sabemos que paga tarde, mal, si paga. Bueno, eso de no entender cómo sigue la ruedita es genérico. Lo estamos viendo en Argentina muy patético en este momento, muy, muy, muy fuerte, con el tema de la cuarentena y la pandemia, cómo han reaccionado muy distintos países del mundo, me estoy alejando de Vicentín, pero digamos, cómo han reaccionado distintos países del mundo ante dejar el país mucho más quieto de lo que estaba. En otros países del mundo se le ha dado dinero a los desempleados. Personas. En otros países del mundo se le ha dado el dinero a la empresa para que la empresa le pague al desempleado. En Argentina hemos dicho, y hay libertad de contratación. ¿Sabes cuánto es el desempleo en China en este momento? 120 millones de personas. Todos vemos con escándalo por lo que ha subido el desempleo en Estados Unidos, que es una tragedia social. Sí, igual tuvo una caída esta semana muy importante el desempleo. Bueno, pero digamos, 2 millones es un y medio problema social impresionante. Claro, pero en China son 120 millones las personas desempleadas. En Estados Unidos son unos 30 millones, allá son 120. ¿Ok? Entonces, miramos luego. Cada país ha ido reaccionando como puede. Criticamos, los medios de prensa critican muchísimo a Bolsonaro en Brasil por cómo ha actuado. Él ha dicho múltiples veces, Brasil no puede pagar, o Brasil no puede pagar. No, tenemos que seguir trabajando, no podemos parar. Porque él entiende que hay una enorme masa de economía informal. Y obviamente está teniendo resultados con respecto a la cuarentena, a la pandemia, que no son halagüeños. Sin embargo, México está teniendo exactamente lo mismo. La misma actitud con respecto al trabajo, la misma problemas como son estados federales, entre que el presidente dice una cosa y los gobernadores quieren hacer otra, que hay gente que respeta, que hay gente que no respeta, hay gente que no puede respetar aunque quiera. Entonces hablamos siempre de los resultados de Brasil y no hablamos de los resultados de México. ¿Por qué? Porque te cae más en los medios, cae más simpática la ideología de un gobernador que del otro. Exactamente.
bueno, se critica a Bolsonaro porque ha dicho por evangelista y por haber querido aferrarse a la Biblia en este tipo de temas, igualito ha sido en Bolivia, en donde se habla de los dioses buenos y los dioses malos. O sea, la información la miramos a través de nuestro color ideológico, de nuestro natural. sesgo, exactamente. Claro, eso es natural porque para eso hemos tenido la acumulación de conocimiento. Y yéndote cómo se maneja la economía, Argentina lo primero que hace con este tema es, cuando asumieron la prohibición de despedir, y ahora La extendieron. La extendieron y la doble indemnización y ahora prohibición de despedir, lo había dicho al revés. Entonces, eso te está mostrando que no comprenden cómo funciona una empresa, digamos, el que es el día a día. Si la zapatería está cerrada y no puedo vender zapatos, por suerte los zapatos no son perecederos, pero no hay forma de pagarle o los impuestos o el alquiler o la señorita que vende los zapatos. Y si tenías algo perecedero, como es un restaurante, ¿no? O una verdulería, ¿qué haces? Entonces, de nuevo, en otros países se ha permitido que las empresas puedan ajustarse, en donde perderán muchísimo los trabajadores, perderá muchísimo el dueño de la empresa, el accionista, pero la empresa puede seguir. La empresa es un ente jurídico diferente de los accionistas. Entonces, han tratado en otros países de mantener el nivel de actividad económica suficiente para que la empresa pueda seguir. Lo lamento por el empresario, lo lamento por el empleado. Esto es una tormenta, esto es un tsunami, no hay mucho que se pueda hacer. Pero cuando la empresa cae, si no hay empresa, no hay trabajador. Y ahí te quiero preguntar otra cosa de Argentina, que es, nosotros lo que estamos viendo es una caída de cientos de miles de pymes, incalculable, ¿no? Ya no tengo idea, llevamos Sí. mucho tiempo cerrados y hay una idea bastante falsaria de que, bueno, está bien, en el momento que levantes la cuarentena, fenómeno, volvemos todos, y las empresas que cerraron no vuelven a abrir. La pyme que... Mira, ¿qué las que cerraron no de... vuelven a abrir. Las que cerraron no vuelven a abrir, probablemente, a ver, las que cerraron de quebrar o de cerrar, difícilmente quieran volver a abrir. Pero las que estuvieron cerradas, primero 10 días, 15 días, después un mes, después, es muy difícil. Fíjate lo que pasó, por ejemplo, en los colegios. La cuarentena empieza el 20 de marzo, bueno, las cuotas, nos dijeron 15 días, las cuotas de abril se pagaron, porque la gente tenía trabajo, tenía el sueldo, acababa de cobrar, todavía le alcanzaba, etc. Ok, abril y mayo. ¿Sabes cuánto es la mora en los colegios? O sea, la cantidad de gente que no puede pagar el colegio. Y aunque lo pudiera pagar, ¿por qué habría de querer pagarlo si sus niños están en su casa? Exacto. Y el colegio dice, no, yo tengo que mantener a mis maestros. Sí, bueno, pero no tenés que mantener a la gente que hace la limpieza. Y pobre señor el de la limpieza, ¿qué culpa tiene en todo esto? Y no podés suspender a ese tipo de cosas. Entonces, le estás generando un montón de, como mínimo, mantener los costos, si es que no aumentan por la protección, por la limpieza, por la desinfección, con una caída de ingresos muy importante. Entonces, de nuevo, la forma en que se ha ido manejando esto y en donde no se ha ido adaptando, sino al contrario, poniendo más rigideces, para mí muestra un desconocimiento de un concepto básico que es el capital de trabajo. O sea, yo compro y vendo, tengo una rueda, el primer día empecé más grande o más chico, y voy, a medida que va pasando el tiempo, ojalá creciendo. Pero con lo que cobré ayer, tengo que pagar mis insumos que digamos, el señor está esperando en la puerta llamándome para que le pague. Si yo no puedo cobrar ayer, ¿con qué le pago hoy? Entonces, de nuevo, el concepto de capital físico, el concepto de capital económico, el concepto de capital financiero, el concepto de capital de trabajo, que son todos el mismo bicho, mirado de distintos lugares, está ausente en las decisiones que toma el gobierno. Lo vemos en la negociación de la deuda, lo vemos en el déficit fiscal que se está incurriendo, lo vemos en el manejo de la cuarentena, lo vemos en esta posible expropiación de Vicentín. Entonces, ahí tenemos una serie de cosas que se hacen muy difíciles para la pyme de que cuando se pueda abrir, que quiera volver a abrir. Y ahí, porque para volver a abrir va a tener que volver a poner dinero si es que lo tenía de algún lado. Sí le quedó. Otro tema. Fíjate, en muchas de estas cosas se han pedido a los bancos que den préstamos en condiciones bastante favorables. Ahí, si nos está escuchando alguien de afuera, que se entere que se recibe, digamos, la tasa de interés en Argentina por un plazo fijo es 30%.
Y normalmente las tarjetas de crédito tienen, si uno se financiara con la tarjeta de crédito, tiene una tasa aún mayor. Bueno, en Argentina, para los nuevos préstamos en determinadas condiciones, de determinada manera, la tasa es 0, ¿no? Entonces, si vos tenías la tarjeta de ya funcionando, tenés una cierta tasa que es, bueno, arriba de la inflación. Y si vos tenés una de las nuevas tarjetas, de la manera que dice el gobierno que obliga a los bancos a dártela, la tasa es 0. Además de que generás una asimetría espantosa entre el que la tenía, el que la tiene nueva, etc. Además de todo eso, estás haciendo que otro, un privado, asuma la pérdida, porque el banco, que cobra 0 con la mano derecha, pero tiene que pagar 30 a los depositantes, claramente tiene pérdida, esa pérdida va contra su capital. Ahí tenés otro elemento más en donde se va destruyendo el capital. ¿Y viste la broma que quiero uno hace? consultar algo Sí. que de todo esto nos quedó colgado, y que sé que podés hablar un montón, que es, no se bajaron los impuestos. No se bajó el gasto, no se bajaron los impuestos, no se bajó el gasto, se subió el gasto, y hay una promesa mayor de suba de gasto. Entonces, ¿qué pasa con esa parte? Impuestos en Argentina, que posiblemente sea una de las causas de la caída de Vicente. Sí, hay muchas formas de ver este tema. Tenemos una situación bastante particular, que es que los impuestos en Argentina son más, para cada empresa que paga, mucho más altos que en cualquier otro país del mundo. Además de ser más altos, son más complejos. Vos tenés muchas cosas enredadas para poder pagar un impuesto. Además de tener los impuestos complejos, vos tenés en todas partes del mundo, si vos tuviste que pagar de más, el gobierno te lo devuelve. Acá no te lo devuelve. Además tenemos anticipos de los impuestos. O sea, si el año pasado te fue bien, este año también tenés que pagar asumiendo que te va a ir igual de bien que el año pasado. Y por definición, este año estamos todos cerrados, así que a ninguno nos va a ir como nos fue el año pasado. Pero además en Argentina tenemos impuestos sobre stocks y sobre flujos. Ya volvamos a eso después. Pero al tener impuestos que no han bajado y gastos que han subido, el gobierno podría decir, no, yo estoy tomando medidas de prudencia fiscal. Estoy tratando de que el déficit no se me desmadre. Es un argumento. Otro argumento pudiera ser, mira, si mantenés este nivel fiscal y encima con las empresas cerradas, estás fomentando, acelerando, empujando a las empresas a la quiebra. Entonces, cuidado con cómo estás manejando este tema, porque la situación se puede estar complicando más de cómo estaba. Ahora hay un nuevo impuesto que sería a los más ricos. No entremos en eso, hablemos solamente de los impuestos a las empresas. Porque las empresas... ¿Sabés qué quiero hablar? Claro, porque quiero hablar de impuestos. A mí me parece que hay un tema, hay un tema medio de discurso social que nada tiene que ver con la economía. Tanto vos como otros economistas han explicado que el impacto real del impuesto a los ricos, cual sea el diseño, ya me perdí en los montos y en quién lo apoya, en quién no lo apoya y cómo lo aplicarían ni la única vez. Ya sabemos cómo funciona la única vez en Argentina. En todas partes, no solo acá, en todas partes. Esto es definitivo por ahora, es la frase. Sí. Pero bueno, no quiero desvirtuarme, porque cuando vos metes un tema de impuesto a los ricos, en realidad lo que estás haciendo estás haciendo una telenovela, estás tratando de que la gente se focalice en el resentimiento o en la envidia o en algún factor de que, bueno, los ricos por ser ricos son absolutamente malos y entonces que paguen y que sufran como el resto. Entonces estás incentivando, digamos, un factor social y de propaganda que en realidad, digamos, respecto del impacto real sobre la economía, se ha explicado que no tiene ningún impacto serio, que no va a modificar nada, que no va a mejorar nada. Entonces me parece que cuando ponemos el tema del impuesto a los ricos, lo que estamos haciendo es desvirtuar el tema real, que es el impuesto de los pobres, porque lo que vos estás diciendo claramente es, ¿con qué emisión, con qué deuda, con qué vamos a pagar, Vicentín, o el gasto, y es algo que te quería preguntar, el capital social, lo que sea que esto sea, el capital de estos rescates, de estas salvaguardas, de que el gobierno esté pagando, el gobierno paga parte de los salarios. Todo este discurso, ¿con qué lo vamos a pagar si no es con el 21% de la polenta de los pobres? Entonces, por eso no quiero entrar en el discurso del impuesto a los ricos, porque el impuesto real
bueno, vos lo vas a explicar mejor que yo, de dónde va a salir todo esto, es de la trama impositiva en la que están metidos los pobres, no los ricos. Claro, a ver, distingamos, tenés impuestos a las personas y a las empresas. Yo estaba hablando de los impuestos a las empresas, vos estás mencionando el de impuesto a las personas. En general, en otras partes del mundo, siempre hay algún tipo de impuestos que podés copiar. Argentina va y copia todos, porque cualquier argumento que uno usa, te dicen, no, pero en Suecia tienen el impuesto tal, no, pero en Irlanda tienen el impuesto cual, pero el asunto es que te los ponen todos, ¿no? Entonces ahí, de nuevo, el problema que tenemos en Argentina no es solo que los impuestos sean altos, y que por supuesto recaen, por eso cada vez hay más pobres, más pobres, más pobres, porque no hay empresas que puedan contratar gente. Tenemos pocas empresas muy débiles, mucha inestabilidad, con lo cual el accionista de esa empresa, en cuanto ve un mango, trata de llevárselo, o se va de vacaciones con su mujer, que tiene todo el derecho del mundo, y entonces cada vez hay menos empleo, menos empleo, menos empleo. Y siquiera el empleo público puede compensar. Pero lo que tenemos en Argentina es una inconsistencia muy grande en el tipo de impuestos. Nosotros cobramos impuestos a los stocks y a los flujos. O sea, si una empresa gana dinero, perfecto que pague. Podemos discutir si está bien el 2%, el 6%, el 35%, o ahora menos dividendo, no sé qué que tenemos, bueno. El número lo vamos a discutir. En otros países, Argentina, como tasa impositiva corporate, o sea, las empresas es, si no es la más alta del mundo, había dejado de ser la más alta del mundo con la reforma del 2015-16 que hizo Frigerio, pero eso se suspendió, así que no sé cómo estamos ahora. Pero estaremos en el podio lo tenemos estamos ahí, la medallita. Bueno, entonces, en eso tenemos. Pero el stock que, bueno, vos fuiste haciendo algo, generaste algo, con el flujo que vos ganaste, pagaste un impuesto, y lo que te queda, podés fumar marihuana o comprarte un Lamborghini, hacé lo que quieras. Ya es tuyo, ya pagaste el impuesto. Bueno, en Argentina no tenemos ese concepto. Con lo que ganaste, con lo que te quedó, no podés hacer lo que quieras. Estoy destacando que es lo que te quedó como ahorro, porque obviamente uno tiene que vivir, y ahí está el componente de IVA que mencionabas, claro. O tienes que pagar zapatos, ¿ok? O sea, cada uno va gastando de lo que es ahorro. Ese ahorro vuelve a pagar impuestos. Porque ese ahorro, si es financiero, te cobran, en pesos te cobran además el impuesto inflacionario. No hay ningún mecanismo en el cual vos puedas ahorrar en Argentina que no tenga un impuesto. Por ese ahorro que vos tenés además, ok, pagaste por el flujo, pagás por el ahorro, y de lo que te queda de ese ahorro, que siempre te queda algo, lo vas juntando sobre ese stock que fuiste juntando, que es, por ejemplo, mi casa, es el ahorro de 20 años, volvés a pagar. En todas partes del mundo vos me dirás si se paga por la casa. No, se paga por el servicio, se paga porque te recogen la basura, por la iluminación, por la seguridad. Que también acá vos pagas ese impuesto. Claro, vos pagas ese impuesto y el otro. Entonces, el problema de Argentina es que hay esta piramidación de impuestos. Consecuencias. Tenemos además ciclos políticos que vamos de un lado para el otro, además ciclos económicos que no siempre dependen de Argentina. Entonces hay poca posibilidad de acumular, y a los que pueden acumular, poco incentivo a acumular. Claro. O si acumulas, no te lo acumulas acá, sino que te lo llevas a algún otro lugar. Por ejemplo, el colchón. Entonces, si no hay empresas, no hay empleado. Si no hay empresas, no hay empleado, no hay trabajador. Toda la defensa de los trabajadores, que me parece un tema extremadamente valioso en el mundo, y ha sido uno de los grandes progresos de la humanidad, sobre todo en el siglo XX, en donde se ha generado una calidad de trabajo para las personas extraordinariamente mayor en lo que ha habido en la historia de la humanidad. Sí, sin duda. Esa protección del empleado tiene que llegar hasta el límite en que no peligre la vida de la empresa. Además, acá tenemos un sistema de indemnizaciones, etcétera, que no es bueno, pero también dejemos ese pedacito por un momento. Viste que vamos a tener que hacer la miniserie, te digo que... Ok, bueno, pero digamos, no tenemos posibilidad de que se crezca. Aquí las empresas tienen que sobrevivir, insisto, no el accionista necesario. A lo mejor Vicentín hubiera funcionado perfecto, supongamos que no servían, o eran inútiles, o eran fraudulentos, los dueños anteriores, fuera, chau, los accionistas anteriores, y viene un señor con plata que le cobra a la empresa, y claro, la maneja de nuevo diferente. Entonces, a un centavo yo me la compro a Vicentín, aunque no la sepa manejar, ¿ok?
de alguna manera todo tiene un precio. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es tratar de que las empresas sigan vivas, que tengan alguna posibilidad de sobrevivir. ¿Por qué es tan difícil? Uno de mis primeros trabajos cuando yo estaba terminando la facultad o al principio eran temas de desarrollo económico. Y he seguido leyendo mucho sobre el tema, los Nobel del año pasado, Esther Duflo, etcétera, maravilloso, todos hablando de la pobreza. ¿Cómo se sale de la pobreza? Definamos primero qué es pobreza. Ese es un tema crítico en Argentina. Todo el mundo se llena mucho la boca hablando de la pobreza. Bueno, a ver, ¿qué es ser pobre y cómo se deja de ser pobre? No tenemos ni siquiera claro qué es ser pobre. Los que miden la pobreza como la boca. Tenemos un problema y es que venimos aplicando las mismas recetas. La curva del gasto nunca paró de crecer. Bueno, Los subsidios a distintas cosas nunca pararon de crecer. Los planes nunca pararon de crecer. Y seguimos, tenemos una tasa mayor de pobreza cada vez. Claro. El tema es que es gasto improductivo. Yo no estoy de acuerdo, en Argentina llegamos hasta hace poco a que el gasto representaba prácticamente la mitad del PIB, 46, 48% cuando sumabas nación, provincia y municipios. Eso había bajado un poquito, y ahora, bueno, no sé cómo va a quedar en el 2020 con esta pandemia, las pésimas medidas que se están tomando, etcétera, no sé cómo va a quedar. Pero déjame exagerar un montón, que la mitad del gasto público sea Estado y la otra mitad el sector privado. Si el gasto público fuera eficiente y que me provee los mecanismos para que en el sector privado podamos trabajar cada día mejor, aunque obviamente el sector privado tiene que pagar suficiente cantidad de impuestos para mantenerse a sí mismo y mantener al otro 50%, pero si ese gasto público fuera eficaz, yo no tendría, pero me gustaría que fuera menor por un montón de otras razones, pero funcionaría, o sea, que las calles estuvieran asfaltadas, que yo pudiera ir rápido y venir a cualquier lado con seguridad, que los colegios funcionaran, que tuviéramos un montón de capacidad, que hoy no tenemos. Gran parte del gasto público es un gasto ineficaz. Y en algunos casos no es ni siquiera ineficaz, es gasto que no debería existir porque es un gasto que está compitiendo con el sector privado. Es un gasto que está evitando que el sector privado pueda funcionar. Y tenemos ejemplos desde Aerolíneas Argentinas, que compite deslealmente con las, bueno, no sé qué línea de las chiquitas no va a quedar, creo que ninguna. Ojo, hoy también tenemos un montón de provincias en donde en las ciudades importantes hay verdulería que gestiona y funciona, y la verdulería en tu barrio del gobernador, no sé qué. Sí. En la ciudad de Buenos Aires tenemos el acceso al alimento, mercados itinerantes que compiten contra el tipo que puso su capital, su auto, va al mercado central, compra a las 3 de la mañana, viene. Exacto. Definitivamente. Bueno, pero eso, ojo, no está solo en Buenos Aires, ¿eh? No está solo en Buenos Aires, acá tiene más visibilidad. Está en todas partes. La competencia real es enorme en muchos espacios, y te consulto ahora. Quiero volver al tema coyuntural de Vicentín, pero en realidad quiero ver en general cómo funcionaría. Vamos a suponer que se expropie y el gobierno empiece a gerenciar una empresa agroexportadora, sin modificar, digamos, la razón social de la empresa. ¿Cómo es esto en función de las otras agroexportadoras que hayan quedado? ¿Cómo va a ser esto? Mira, esto es una caja de Pandora. Por empezar, no está claro, pero yo no tengo claro, hoy, cuando estamos hablando de esto, probablemente más adelante sí esté claro. Vicentín era un grupo económico en donde vos tenías, el crushing de soja, pero también tenés acopiadores de miel. También tenés una enorme capacidad de producción en algodón, bodegas, en vino. Sí. O sea, entras en todas esas, que no tengo la menor idea si estaban pagando o no a sus proveedores, o entras solamente en la de biodiesel, porque la soberanía exportadora alimentaria con el algodón no me va, ¿no? O sea... no, y con el vino, imagínate que con el vino menos. No, ese sí, hasta ahí me animo, ¿eh? Hasta ahí me animo. Pero bueno, tenemos acá una situación muy particular. De nuevo, yo hoy desconozco si involucraba todo el grupo o solamente alguna de las empresas. Si involucra a esa empresa, ¿vos qué harías si sos el competidor? A ver, hay 5. Este es Vicentín. Vicentín va a mantener las mismas condiciones que tenía antes,
con mejor financiación, bueno, estos 4 van a hacer lo mismo. Pero si es una empresa testigo, ¿qué quiere decir testigo? Que va a pagarle más a los productores para que mejoren. Bueno, si esta paga más, estos otros van a tener que tratar de pagar más, y si no consiguen pagar más, ellos van a perder también. Si Vicentín pagara menos a los productores, porque al fin y al cabo, si no le alcanzaba la plata antes, ¿por qué le va a alcanzar de alguna ahora? manera va a tener que reducir sus costos, y a lo mejor una de esas reducciones de costos fuera con los productores, estos se van a quedar con todo el mercado. O también van a bajar, con lo cual van a crecer en su rentabilidad, porque a este le van a empezar a dar los costos, quiere decir que esto que ya les daba van a estar mejor, y el pobrecito productor, ¿qué le va a pasar? ¿Le van a pagar menos todavía? La Junta Nacional de Granos, cuando empezó en Argentina, estoy hablando de los años no sé cuánto, 30 por ahí, era para darle un precio sostén al productor, para pagarle más. El gobierno ponía la diferencia. A medida que fue pasando el tiempo, eso se fue desvirtuando, inventamos las retenciones, etc. Las retenciones es un invento argentino. No hay ningún país del mundo que tenga un concepto similar a las retenciones. Y mira que Explícanos cómo funcionan las retenciones. ¿Cómo funciona? Las retenciones, mira, las retenciones son peor que una recesión. Vos tenés un precio de venta de 100, tendrías este precio de venta de 100. Del precio de venta te quitan los impuestos. No es de lo que ganaste. ¿Ok? Entonces, si la retención fuera 30%, te dicen, en vez de 100, señor, usted va a cobrar 70. Con esos 70 pague usted todo. Entonces, las retenciones las padecen, obviamente, el productor. El señor que vende semillas no puede vender toda la semilla que quisiera, o no las puede vender al precio que con mejor eventos tecnológicos pudieran. Los camiones que van a trasladar ese producto no van a poder cobrar mucho, y por lo tanto no van a poder tener camiones lindos, y entonces vamos a tener las catrascas que andan por digamos, 30 años promedio tiene el parque automotor que traslada cereales en Argentina. O sea, como en vez de 100, que en cualquier otra parte del mundo un productor de soja gana esos 100, soja, de trigo, de maíz, de... Sí, lo que fuera. De cerezas, de lana, todas las exportaciones tienen hoy un arancel. Las de tecnología, ¿cómo se llama? Industria del conocimiento. Sí, cualquiera que vos estabas haciendo algo, que competís con otro tipo que cobra 100 igual que vos, pero a vos no te quedan 100, a vos te queda menos. En el caso las retenciones son chiquititas, en otro lado las retenciones son muy, muy grandes, como en el caso de la soja. Vos sabés que las retenciones de la soja encima las aumentaron el 4 de marzo, y el 20 empezamos la cuarentena, así que bueno, mala suerte. Entonces, este pedacito que te quitan de tu venta hace que todo lo que te queda abajo tenga que estar más apretadito. Eso explica que tenés posibilidad de pagarle menos al empleado, al peón, al que sea que tengas que ayudar, menos en cada una de las etapas que hay. Menos para renovar tu maquinaria, lo cual hace que la empresa que fabrica maquinaria también tenga menos para todo. Y menos para el empleado de la empresa que fabrica maquinaria, que a la vez va a pagar menos o no va a pagar su escuela o otro servicio o al peluquero. Digo, es una cadena que nunca hay que perder de vista, porque uno se piensa que, bueno, no importa, se joroba el exportador, como es millonario, no me importa para nada. No, hay que remarcar tantas veces que la retención joroba tanto la economía en tantos sectores tan pequeños. Mira, al único que no joroba la retención, al único que no joroba es el exportador. El exportador propiamente dicho, ¿quién es? Archer Daniels, aceitera general de ESA, Vicentín, Cargill, esos son los exportadores. Ese señor dice, en soja se fijan que la soja vale 100, que a él es el que tiene que pagar físicamente la retención. Entonces, de 100 que me van a pagar el exportador, cuando yo lo mande a no sé dónde, a Filipinas, me van a pagar 100, de eso tengo que restar las retenciones, el costo de transporte hasta Filipinas, lo que puedan ganar, y de ahí para abajo le pago al productor. Y el productor, con lo que quede después de las retenciones, tiene que pagar todo lo demás. Entonces, el único que no tiene un efecto instantáneo sobre la capacidad de producción es el exportador. Cuando decimos, hay que pagar los exportadores, pues si el señor exportador más, no están liquidando los exportadores, otra frase que escucha muchísimo ahora, no se liquidó en marzo. Bueno, no sé si nos estará escuchando alguien de fuera, pero probablemente en Argentina mismo hay mucha gente que no sabe. El Paraná llegó a su nivel más bajo en, no sé, 100 años. Por lo tanto, los puertos estuvieron cerrados. Primero por la pandemia, porque había un intendente que no te dejaba pasar. Después porque la gente se asustó. Y después porque el barco no podía llegar.
hemos estado prácticamente 25, 27 días en donde el puerto no pudo funcionar, Puerto Rosario. Entonces, claro, no hubo liquidación. ¿Qué va a haber liquidación, muchachos, si el barco no lo puede subir al barco? Y agradezcamos que tenemos un producto que no es perecedero y agradezcamos que, digamos, bien acondicionado. Pero ojo, acondicionar eso cuesta platita, ¿no? O sea, el día que vos tenés en stock no solo es un día que tenés costo financiero, sino que tenés que tener una serie de los benditos hilos famosos, esas cosas enormes que uno ve cuando va por la ruta, eso cuesta plata. Entonces, si vendiste 30 días más tarde de lo que creías que ibas a vender, ya tenés un gasto mayor del que creías. Bueno, entonces volvamos a las retenciones. Las retenciones funcionan como cobras menos. Como cobraste menos, te alcanza para menos cosas. ¿Cuál es la menos cosa que básicamente más rápidamente haces? Tecnología. Si vos pudieras comprar una semilla un poquito mejor, a lo mejor tendrías mejores resultados de rendimiento. Segunda cosa mejor, ¿cómo pagar? Bueno, mira, como esto no lo puedo distribuir de otra manera, mi calidad de vida, y la tuya como empleado, y la tuya como camionero, y la tuya como despachante de aduana, y la tuya como proveedor de mis servicios, es menor. En el 2008 en Argentina, cuando fue el conflicto con el campo, se entendió muchísimo. O sea, digamos, en los pueblos de Buenos Aires, se vendían menos de cada cosa. Y vos decís, ¿pero qué tiene que ver? Digamos, si acá, bueno, pero porque el señor no tiene un mango con cuál ir a comprar. Exacto. ¿Qué es lo que nos está pasando ahora en Argentina? Con la pandemia. Entonces, te decía, la retención tiene varios efectos. Una, menor ingreso. Dos, menor incorporación de tecnología, con lo cual el crecimiento que podrías haber tenido es cada vez a una tasa menor de la que podría haber sido. Está bien, vos me dirás, no discutamos eso porque no sé cuánto puede haber. Y tercero, tiene un componente importantísimo político, que es que los impuestos aduaneros son nacionales. El impuesto a las ganancias es nacional, pero muchos de los otros impuestos que son provinciales o municipales. Entonces, hoy la nación tiene en proporción muchísimo más dinero que se lo da en cuentagotas y de acuerdo a ciertos favores políticos a las provincias. Discrecionalmente. Entonces, la discrecionalidad que te introducen las retenciones no es solamente que el pobre señor productor va a estar peor. Está la discrecionalidad que genera que le llega a las provincias. Y cuando llega a las provincias, es muy probable que el señor de la provincia no lo vuelque en más actividad en donde se generan las retenciones. Llevamos décadas de historia en Argentina, en donde los caminos rurales prácticamente han desaparecido, a pesar de que siguen siendo financiados en forma directa y con máquinas directas de los productores, en muchos casos. En Córdoba tenemos los consorcios camineros, en Santa Fe tenemos las comunas, que están para eso. Bueno, no les llega un mango. Entonces te cobran un impuesto específico, pero no les alcanza tampoco para eso. Entonces, lo que se va recaudando de esto no se vuelca al lugar donde se generó. Entonces cada vez tenés más expulsión de gente. Y se da la paradoja que todos sabemos, y esto terminemos para hablar del tema de la pobreza, que es el más importante de Argentina. Si vos le pagás muy poquito a un señor que está levantando la cosecha en algún lugar, o que está cuidando las ovejas en la Patagonia, o que está recogiendo con la mano arándanos o cerezas en algún lugar, el señor dice, por trabajar me pagan esto. Si me voy a la ciudad, aunque vive en una villa, mis hijos tendrán un futuro mejor. Exactamente. ¿No? Y perdón, además tengo subsidio. Ahora tenemos este festival de financiación, que la verdad que no había muchas otras formas de hacerlo. Pero digamos, realmente tenés una expulsión de gente de un lado y una atracción del otro. Digamos, rápidamente tenés esta migración a las ciudades. Entonces, sin querer, se está destruyendo al campo. El otro tema es el concepto de que en el campo las cosas crecen solas. Ahora siempre hay alguien ahora que está de moda, es Juan Grabois, pero si no es ese es otro. Siempre va a haber alguien que diga la tierra para el que la trabaja. La experiencia en el mundo siempre ha sido muy compleja con eso, porque la tierra para el que la trabaja, hay que trabajarla, hay que saber trabajarla, hay que tener los instrumentos para trabajarla. No hay un solo ejemplo de reforma agrícola planificada del Estado en la historia de la humanidad que haya sido exitoso. No existe. Pero, a ver, ni siquiera internamente, digamos, yo he trabajado, no he tenido la oportunidad de trabajar con empresas agropecuarias bastante grandes, en donde dicen, bueno, lo apartamos en 4 cuadraditos, pongo
3 muchachos acá, 3, 3, 3, y vayan organizándose entre ustedes y vaya funcionando entre ustedes, etc. Y es tan la necesidad de capital que hay. El tractor, ¿quién lo usa? ¿Lo usas vos o lo uso yo? Bueno, te lo Exacto. alquilo. Ah, entonces los contratistas son malvados. ¿Qué? Si no hay contratista, entonces me tengo que comprar yo el tractor. ¿Con qué voy a comprar el tractor? Además, no voy a comprar un tractor para este pedacito. Si tengo que comprar un tractor, más vale que no tenga un pedacito, sino que tengo uno grande. Eso es algo que falla mucho, que creo que fallamos mucho en términos generales los liberales para explicar que tiene los grandes capitales, monopolios. Bueno, no hay un desarrollo de tecnología, un desarrollo científico en una pequeña parcela. Es necesario en algunos momentos y en algunas actividades que exista, que rinda, que tenga sentido una inversión. Una inversión, lo que estabas diciendo, una inversión en una pequeña parcela, ¿qué la va a hacer? A ver, Karina, no es solo un tema de los liberales. En Rusia hubo y hay gigantescas explotaciones agropecuarias, porque tenías que aprovechar de alguna manera coordinar todos estos esfuerzos. Claro. Los kibutzim en Israel coordinaron los esfuerzos. Fallamos en explicar la necesidad de la gran inversión. Pero, o sea, ¿cuál es la lógica de la gran inversión? O sea, allá también tienen la gran inversión, y la manejaban de otra manera. La diferencia era quién se quedaba con el esfuerzo, claro, quién era el que coordinaba. Pero siempre, necesariamente, esto va hacia la necesidad de amortizar la inversión, el capital, lo que haya, en mucho. Los señores que hacen explotar, digamos que descubren nuevos eventos de semillas, ¿no? Esa es una inmensísima inversión. Una vez que tenés la semillita, si te da 3 granitos de arroz o 7 granitos de arroz, obviamente, una semilla es mejor que la otra. Bueno, para eso existen las patentes. La patente también es capital, ¿no? Que lo que vos puedas patentar para que otros aprovechen. Y no le vas a vender la semillita solamente al vecino, ya que está, tratas de venderla en el mundo. Argentina tenemos un verdadero lío con las patentes también. Es muy complejo el tema. Pero en Argentina tenemos, en todas partes del mundo hay lío porque dice, che, yo no quiero pagar la patente porque las semillitas que salieron de mi cosecha, de aquella que te compré, estas me las quiero quedar yo. Ese es el tema en discusión en Argentina. Pero también, otro del cual no se habla, que no reconoces ni siquiera la patente inicial. Y si un señor quisiera descubrir algo y descubre una semillita que en vez de 3 granitos no te da 7 ni 20, sino 100.000 granitos, a ese señor le resulta muy difícil patentar lo que se llama ese evento. ¿No? O olvídate de eso, un señor que descubra una nueva tapita para la Coca-Cola que funcione de alguna otra manera y que sea más barata de hacer, ese señor le cuesta mucho tener patente en Argentina. En Argentina no se reconoce cómo funciona eso. Eso no es una cuestión liberal. En Rusia tenés el funcionamiento de ese tipo de cosas, en China tenés el funcionamiento de ese tipo de cosas. Está clarísimo en todas partes del mundo que tiene que haber un incentivo para que alguien quiera inventar algo, pagar todos los impuestos que tenga que pagar. 5 veces más impuestos que tiene que pagar, pero lo que le queda a él. Claro. Y aquí no lo tenemos. Entonces voy. Patentes. Impuestos, seguridad jurídica. Mirá todos los temas que nombramos y quiero cerrar con la idea de esta charla que como vemos tiene 2000 derivaciones. ¿Hay luz al final del túnel con este panorama? Y si hay luz, a ver, siempre hay luz. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el lugar donde tenemos que decir, mira, es por acá? Muchachos, empiecen por acá. Siempre hay luz. A ver, vos tenés que ver, bueno, la luz está allá, ¿cómo hago para ir para allá? Argentina tiene 4 caminos, es un privilegiado como país que tenemos 4 caminos, tratemos de afrontar. Sectores que podrían crecer mucho. Está bien, hoy estamos hablando en pandemia, es diferente, o sea, el sector turismo, la verdad, está castigadito en todas partes del mundo. Tenemos el sector energético, está muy castigado por decisiones gubernamentales de precios congelados, de tasas de interés, etcétera. Pero podría haber un poquito más de razonabilidad. El problema es quién paga todo lo que se ha ido acumulando simplemente en este último año de tarifas congeladas, quién paga todo eso. El sector del conocimiento, que es mucho más que pibitos haciendo software o diseños, dibujitos, gaming industria gigantesca. Tenemos monstruos como Globant, como Mercado Libre. O sea,
tenemos empresas muy grandes que se han dedicado a eso, y muchísimas chiquititas que uno no sabe, y muchísimas que trabajan en negro, porque quién sabe si mandaste el software a otro lado. Y la agroindustria. 4 sectores, 4. Decime qué país del mundo tiene 4 motores. Cualquiera de esos 4 que vos lo liberes es muy importante. Y vos me vas a decir, no, pero yo no estoy en ninguno de esos 4. Momentito, vos podés ser el que le vende las zapatillas al que limpia los vidrios de la oficina, del despachante de aduana, del tipo que le hace los trámites a alguna de esas 4 industrias. Vos podés ser el contador que le hace los papeles al empleado no sé qué. Vos se puede hacer el juicio del divorcio de la mujer de nuestro tipo que la pegó. O sea, tenés 20 formas de integrarte en estos sectores. Nueva Zelanda, ¿qué sectores tiene? Tiene el sector inicial, ya se ha diversificado mucho Nueva Zelanda, pero tenía básicamente ovejas, para lo cual desarrolló alfalfas de una calidad genética extraordinariamente en el mundo, o vamos a decir, no, como tenía las alfalfas mejores del mundo, entonces desarrolló las ovejas para que se lo coman, desarrolló la lechería, como desarrolló las ovejas, la lechería era alfalfa, desarrolló la industria de electric fencing, ¿cómo se llama? De esto de los alambritos eléctricos para contener los animales. Bueno, con eso que se va generando uno alrededor del otro. Yo no sé qué estaba primero, si obviamente tienen un clima especial, pero dado que tenés el clima, hiciste la alfalfa, hiciste las ovejas, hiciste la leche, tenés una de las industrias lácteas más potentes del mundo, todo en base a una cosita. Argentina tiene que entender que tenemos el inmenso privilegio de tener 4 cositas que te permiten hacer infinita variedad de cosas. Aprovechémosla. Aprovechémosla y no les peguemos en la mano a los tipos que le están haciendo. Mantener la porquería de impuestos actuales. Mantener el cepo delirante que tenemos actuales. Pero no me pongas un poquito más. No me sigas agregando más problemas. Entonces, eso es una de las cosas. Pero vos querías terminar con esto, pero yo quiero tratar otro tema. Hay luz al final del túnel si nos damos cuenta mínimamente que alguno de esos 4, no te digo los 4, dale un poquito a cada uno de esos, o alguno de esos, y la cosa va para adelante. Pero me falta un tema súper importante. Acá en la pandemia lo hemos visto. Los colegios están cerrados en muchos lugares del mundo. Todavía están cerrados en algunos otros lugares. El rol de la familia hacia los hijos. ¿Cómo es la educación que reciben esos hijos? Acá nos hemos embanderado si estaba bien o estaba mal que el gobierno hiciera sus propios manuales para los pibes y que era ideologizado. No importa que lo hubieran puesto a Einstein a dar clase en vez de esos manuales. El punto es, ¿cuál es la organización social que Argentina tiene que tratar de tener? ¿Cómo incorporamos a la mujer genuinamente en el mercado de trabajo? Tenemos el Ministerio de la Mujer, la cuestión de género, todo ese tipo de cosas que nos sirven, que si una más, que si una menos, que si labor. Y la señora tiene que estar en su casa y no puede hacer ningún otro tipo de actividad. Entonces, yo creo que muchísimo más importante que todos los temas que son, con suerte, problemas de países ricos, y que tienen uno, acá nos compramos todos esos, y tratamos de encontrarle soluciones a través del Estado, en vez de preparar a la gente. Ponele que esa sea la mejor manera, cuando nos está faltando la base. El desempleo en Argentina es mayoritariamente de mujeres, el analfabetismo que hemos vuelto a tener en Argentina, exacto, después del Sarmiento hemos vuelto a tener, hay menos en las mujeres que en los varones. La capacidad de terminación de colegio todavía es mejor en las mujeres que en los varones, pero ya sabes que la repitencia y el ausentismo y básicamente el abandono es muy grande. Tenemos el 40% de la población abandonada. No me digas que darle 10.000 pesos funciona, porque si en vez de 10.000 le doy 1.000.000, van a seguir igual. Entonces, lo que necesitas es preparar ese tipo de cosas y utilizar toda la fuerza de la familia, no quiero hablar de la mujer, de la familia, y en 10 años somos otro país. Qué maravilla escucharte. Bueno, Diana, vamos a terminar por hoy. Hicimos nada, una puntita del iceberg, tocamos millones de temas que me gustaría mucho profundizar. Te agradezco muchísimo la participación y la explicación de esto. Vamos a ver cómo sigue y volvemos a charlar en un tiempo y te vuelvo a preguntar todo esto. Vamos a poner un link en el video muy interesante sobre la localización de la deuda de Vicentín, para que todos vean, y es interactivo, así que bueno,
me parece súper interesante. Diana está escribiendo mucho en estos días, así que hay que seguirla para comprender un poco más lo que está pasando y para entender, para salir de las explicaciones simplistas, que me parece que también es uno de los grandes problemas de la Argentina. Un abrazo enorme, Diana, nos volvemos a ver, y un saludo a todos. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a todos. Chao, Karina. Chao, un abrazo.